Pues bienvenido aquí a Cómicas Tour. Estamos en las 24 jornadas de Villa de Avilés con Vicente Cifuentes aquí, que vamos a hablar un poquito sobre su obra, sobre todo sus cómics más o menos, o los que más nos parezcan. Y Sí, hay unos aprovechando... cuantos. Ayer, de hecho, en la charla se pasó la hora volando y no habíamos hablado ni la mitad del tiempo. Es que además en uno de los eventos, delante de la cámara, siempre pasa la hora volando, o sea, es acojonante. Sí, sí. Bueno, quería empezar un poquito por lo más remoto, las cosas más antiguas que habíamos comentado ayer, que además subió la charla, por cierto, o sea, que está en internet, en Cómicas Tour lo podéis ver. Y yo quería acordarme un poquito de Anzen, ese proyecto antiguo, añejo, Con Roy Thomas. con Roy Thomas, porque es una de las cosas, una de las anécdotas. ¿Cómo llegaste a Roy Thomas? Sé que estuvo por aquí paseándose, ¿tú sabes un poquito la historia, cómo fue? Yo, digamos, llegué colateralmente. O sea, porque fue un proyecto que evidentemente era muy atractivo y muchos artistas podían hacerlo. La cuestión es de que justo fue un boom en el que los artistas españoles empezaron a emigrar, a trasladar su trabajo a Estados Unidos. Entonces, al final lo dibujó el primer número David Acuña y luego pasó a Jorge Santamaría. Y ahí es donde yo entré. Cuando entró Jorge Santamaría, yo entré con él como haciendo equipo, siendo su entintador. Cuando desembarcas en Marvel, o en DC, o en Estados Unidos, que no sé es un poco cómo consigues llegar allí a través de estos trabajos, o a través de estos contratos, a través de Anzen, Roy Thomas, o cómo se plantea... A ver, eso fue a raíz de un agente. Sí, bueno, Realmente yo ya iba enseñando mi portafolio a todas las salones del cómic sí, y pero demás. cuando te dan el sí, Realmente eso pasó, nos dieron, lo primero que hice fue G-Joe, G.O., qué guay. entintando a un artista muy bueno de España, a Óscar Jiménez, Hombre, con de su obra, sí, un poquito. magistral. Y a raíz de eso entramos en Marvel. Y a raíz de entrar en Marvel ya empezaron a darme una serie tras otra. Hubo una época en la que estuve dudando entre DC y Marvel, las dos, y luego ya en DC me hicieron una oferta muy buena, entré en el Brightest Day, en el evento que estaban haciendo ahí en DC, y entonces ya me quedé en DC solo. ¿Cómo se lleva la rivalidad entre Marvel y DC? Porque unos dibujantes van de un lado a otro, ¿importa demasiado? ¿O después ya firmas exclusividad? ¿Cómo funciona todo No eso? creo, realmente el artista, hombre, tiene sus personajes icónicos. Entonces, digamos que es lo que le apetece a cada artista en cada momento. A él me apetece dibujarlo, ven, ¿no? Pues Pero, entonces intento ir a Marvel. pero a la editorial, quiero decir, o ya te ve que te ha fichado Marvel, ya DC ya te echa un ojo... Hay veces que sí, veces que no. O sea, a veces, sobre todo buscan estilos. Y si ven que es un estilo que es compatible para las dos editoriales, entonces sí que eres atractivo para ellos. Hay a lo mejor un estilo que es más funcional para una editorial sola, entonces dice, bueno, pues puedes hacer lo que quieras ahí. A mí de momento no me interesas. Pero además también llegas en un momento que quizás se abren el tipo de estilos, ¿no? Porque antes veníamos de una época que se dibujaba de una manera y Una no te podías merimanga, salir. estilo merimanga. Y llegas tú, una generación que precisamente abre eso, que entra muy fuerte lo japonés también, porque tú tienes mucha Sí, influencia, yo creo, estilo manga, algo. La cuestión es de que yo lo bueno es que siempre me considero una persona versátil a la hora de trabajar en cualquier estilo. Entonces, justo me abrió la posibilidad de poder trabajar. Fíjate, Oscar Jiménez es hiperrealista. Sin embargo, por ejemplo, he trabajado allí con Tom Grummett, que es más cartoon, o Graham Nolan, eso en Marvel, y luego ya en DC, bueno, también Paco Díaz, aquí por hablar un español, y luego en DC igual. He estado jugando con los dos estilos, o sea, para que no cerrarme puertas. y eso Vaya. después, claro, llegas a unas obras tuyas y en cada obra tú decides tu estilo de una manera. O sea, no es como el típico autor que solo tiene un estilo y o lo compras o no. Yo, digamos que nunca me he querido encasillar. Entonces, en cada historia mía personal, lo que he buscado es ir probando cosas diferentes. Siempre buscando un autor completo, intentando colorearme cada vez mejor, buscando un estilo cada vez más visual. Tanto artísticamente, he buscado siempre desde estilo más brustiniano, en plan super cartoon, a un estilo más realista, quizá como puede ser ahora mismo Marvelville. Por ejemplo, tenemos también que teníamos aquí que intentabas para X-Men, Vulcan, New Siles, Sí, lo que le he dicho justo, esto, Paco ¿no? Díaz en Kidman y en New Exile, por ejemplo, Tom Grummett. Vale, tengo aquí por aquí también apuntado Reyes Elfos, aunque esto es un poco antes, ¿no? Sí, esto es anterior. Que esto es muy manga también, ¿no? Lo que decíamos... Sí, ahí de hecho, a trabajar con Víctor, claro, evidentemente Víctor es un artistazo que tiene su estilo propio y su sello propio desde el principio. Víctor Santos, sí. Entonces yo lo que intentaba era asemejar un poco un estilo cartoon que no desentonara demasiado con lo que ya Víctor había hecho. Lo único que se utilicé como técnica o recurso, una aguada. Con acuarela, daba unos grises, unos velados, entonces es lo único que jugué, pero ya te digo, trabajar con Víctor, ayer lo dije en la charla, lo diré siempre, ha sido de las cosas más fáciles que trabajo en mi vida. Es una persona que cuando mandaba el guión parece que se metía en tu cabeza. Era como, este guión lo hago para este artista, y es que además conozco a este artista y sus posibilidades, pues te hago un guión a la carta para ti. Imagino que le habrá hecho un estudio o decir, este dibujante o este... Yo no sé las capacidades que... Yo creo que es un poder mutante. En mi caso yo sentía que era un poder mutante. Porque digo, ¿cómo puede conocerme tanto? O sea, de decir, es que le estoy haciendo este guión a la carta a Vicente porque
esto lo va a dibujar así. Y yo creo que él mismo ya visualizaba la página antes de que yo lo hiciera y dijera, porque muchas veces me ocurrió decir, era la página, la has hecho justo como yo la imaginaba. Tengo también por aquí apuntado el Crepusculón con el señor Pepe Candelas, que estaba por ahí ayer. Y Ferran Toro, que estaban los dos, son Que los dos co-guionistas. Que es muy los cabezones también, Sí, es muy estilo eso. Es lo que te digo siempre. Pero quiero decir, hay un trabajo, yo veo ahí que hay un detalle importante, quiero decir, es cabezón, es simpático, pero hay un trabajo de dibujo que no es fácil. Me tuve que rever las películas, pero como Sí, digo, que las vi en el sufrimiento, cine ¿no? y luego las tuve que rever para ver evidentemente que los entornos fueran lo más parecidos a los de las películas y o por lo menos yo entiendo que es un fenómeno fan. Sí. Entonces que el que viese los cómics pudiera decir, como fan, dijera, me cuadra y luego ya aparte que me cuente una historia que me haga más o menos gracia. Yo hay un detalle en lo que es el mundo de la caricatura, o el hacer una caricatura de, pues ya sea de un actor o una persona. Hay personas que son más fáciles de hacer la caricatura y otras personas que es imposible. Yo no sé cómo se consiguen, cómo ves esos rasgos y pasarlos a caricatura. Yo no sé si hay algunos trucos. Mis máximos respetos a los caricaturistas. Porque para mí, un caricaturista es lo que dices tú, te ve la cara y ya está viendo dónde sacarte potencia, ¿no? Y que quedes tú y que seas tú. Yo, evidentemente, lo toco de soslayo, ¿no? O sea, lo rozo un poco, intento coger los rasgos más sutiles, pero evidentemente yo caricaturista no soy, yo soy cartunista. Entonces, lo que intento es que luego funcione también en cada viñeta y pues coger rasgos, sobre todo el peinado o si la nariz la tiene un poco aguileña o puntiaguda, o sea, más o menos rasgos generales. O sea, que hay también una búsqueda importante. Claro, ¿no? evidentemente, para que se asemeje un poco a lo que es el actor. O que la gente cuando lo vea diga, vale, no me cuadra como personaje, no me cuadra como decir, quién podía haber sido. En ese detalle, por ejemplo, Enrique Vegas me flipa que haga una caricatura de gente, o los guapos son los más difíciles al principio, ¿no? Y que lo reconozcas. A mí me parece algo muy difícil, ¿eh? Y con cabezones. Además, Enrique Vegas, que también tiene un estilo súper peculiar y reconocible, y sin embargo, reconoce perfectamente a todos los personajes. Sí, eso tiene un mérito, sí. Bueno, tengo por aquí apuntado también Señales como autor completo. Ahí está. A mí me han chivado que es quizá tu obra más personal. Esta fue la primera. Digamos que en Señales era un guión que tenía pensado y siempre me ha gustado jugar con thriller y terror. Y entonces con Señales quería una evolución, porque empezaba con son 3 partes de Señales. En el primero viene a ser como una historia más costumbrista, luego voy introduciendo ya cada vez como detalles más de género thriller y en el tercero ya meto lo paranormal, que es a mí lo que me gusta. Entonces quería como un camino para el lector que cada vez fuera metiéndole detalles que fuera diciendo ostras y que aún encima le resultara plausible a la historia. A mí me gusta mucho el dibujo y ese rollo un poco gótico, sobre todo... Recargado cuando los lápices y demás. Es lo que te iba a comentar también, el horror vacui, ¿no? También un poco, quizá en toda tu obra también tenga un poco eso, que hay que meter mucho fondo, mucho detalle... Y tiene también un estilo un poquito manga. Es muy lineal, o sea, muy cartoon, muy simple, más sencillo, es de lo más sencillo que he hecho realmente, Señales. Bueno, sencillo, sí, claro, pero bueno, que aún así lo ves, sí. Quiero decir que es bastante detallado. Sí, bueno, completo, yo siempre tengo que meter mi fondo, si no, no me quedo tranquilo. Otra cosa, ¿por qué nunca enseña, por ejemplo, siempre está ahí al borde del pecho y todo esto? Por la censura que pudiese haber, piensa que también busco que llegue al máximo gente posible. Entonces, claro, luego las posibles reediciones en países extranjeros pues siempre pueden tener censuras o no. Entonces yo lo que procuro es... Aunque, por ejemplo, en Murder salen escenas de sexo siempre, una, por lo menos. Pero siempre busco que quede erótico, que quede jugar o insinuar. Evidentemente lo directo creo que a lo mejor puede generar una censura, incluso al lector puede decir, pues a lo mejor no me apetece ver este tipo de escena tan explícita. Entonces siempre me he mantenido cauto en eso. Y también me interesa mucho la paleta de colores, porque eso le da ese toque también un poco gótico o el terror. ¿Cómo se consigue esa ambientación? Realmente, por ejemplo, en Señales lo que buscaba era un color plano. Un color plano en el que jugáramos, como dices tú, si estamos en una situación ya normal, pues fuera algo más cálido. Luego, si por ejemplo buscamos una situación de noches o de fríos, buscar azules, verdes para crear tensión. Y sobre todo, como juego con los flashbacks, lo que buscaba justo el contrario. Buscar digamos los contrarios, los complementarios, colores complementarios. En plan, siempre que busco tensión, pues busco verdes. Que busco ambientar además, pero generando un poco de tensión también, rojos y violetas. O sea, pero aquí siempre en gamas. El color, bueno, es ordenador, hay una mezcla... No, hay una base en las que jugamos con el flashback, porque siempre me gusta jugar con el pasado y con el presente. Sí. Y sobre todo en Señales ahí es bastante importante. En los flashbacks sí que utilizo una base de acuarela
Y luego para la época normal o actual, una base básica de O ordenador. sea, Ya está. lo que te pida la historia, tú metes un color de un tipo o de otro, ¿no? Eso Ahí está estoy bien, ¿no? jugando con Cuantas eso. más herramientas, pues más... Siempre recursos los que se puedan utilizar para ayudar al lector. Y a después, entender. bueno, los flashbacks que hablas a mí me gustan mucho. A mí son quizá la parte que más me gusta visualmente, ¿no? Además le metes más detalle, más recargado. Sí, claro. Sí, a mí el gótico siempre es algo que me ha encantado. Bueno, vamos a ver, hablar con otro. Alma y la Logia de los Soñadores en Dolme con guión de Fideu. ¿Qué puedes José contarme un Antonio Fideu. poquito de Alma? Bueno, y Nubilus. El primero de todo fue Nubilus. Pues realmente te puedo decir que, ya te digo, para mí, José Antonio Fideu ahora también, de hecho, se llevó premio Minotauro por Planeta Agostini a una novela que ha sacado. Y entonces, pues para mí, desde pequeño, ha sido mi guionista fetiche. Pero ya te digo, porque cuando iba a su casa, él me contaba las historias como si, o sea, realmente nos contaba su guión como si fuera una historia, un cuento. Entonces, claro, tú imagínate ir por una mañana y que te contaran, mira lo que he escrito, y te lo contó. Yo me sentía como un niño pequeño que te contaba una historia y tú, ostras, qué chulo. O sea, no era como, me lo estaba diciendo y yo ya lo estaba visualizando. Y además con Fideu tenía la suerte de que decía, Fide, necesito un guión o me apetecería hacer este tipo de historia. Y a la semana, dicen, ven a casa. Y me lo leía. Y yo flipaba, decía, macho, esto ya ha salido de tu cabeza ya en un momento. O sea, que rápido encima, ¿no? Sí, o sea, para mí, para mí Fideu es una persona que tiene una cantidad de ideas que si le dejaran plasmarlas todas, o sea, tendría una producción increíble. Y por eso surgió Nubilus en aquel entonces. Justo era la época en la que empezó a salir Black Sat y demás del maravilloso Juanjo Guarnido. Entonces yo estaba súper influenciado por esa técnica, ¿no? De esa acuarela que utiliza él a la hora de dar el color. Y entonces, entre que yo quería utilizar una historia de terror y de thriller, más algo paranormal y esa técnica de aguada y de acuarela, pues entonces ya le dije, Fideu, ¿me puedes hacer este tipo de historia? Y luego escribió una maravilla. Aparte luego hizo su novela, pero luego, vamos, sacamos Nubilus, luego aparte la Logia de los Soñadores y ya después de la Logia, pues Alma, para distintas, jugando también con el tema vampírico que siempre nos ha gustado mucho. Bueno, el tema vampírico, que yo he visto ahí que hay un rollo, el vampiro la mascarada, hay mucha influencia en general de, pues eso, de los 90, de que yo he vivido esa época, que decir, y a mí me gusta mucho Vampiro la mascarada, Silent Hill, hay una mezcla ahí de tus influencias. Tú piensas que, por ejemplo, yo con Silent Hill lo he vivido. El juego para mí marcó un antes y un después. Bueno, cuando en PlayStation, vamos a hablarlo. en Marderville, Silent Hill. Silent mucho. Hill total. Y al respecto de la mascarada, te diré que Fideu ha jugado al rol de la mascarada, juega el juego de los vampiros de la mascarada y me contaba, pues evidentemente, cómo iba todo eso y demás. Entonces, en cierta manera, claro, eso te va impregnando y vas haciendo que en tus obras vayas metiendo cosillas. Y a lo mejor, a mí también me gustan mucho los juegos de rol, aunque yo era más del Señor de los Anillos, ahora sí que quizá juego más juegos de mesa o ese tipo de cosas, pero evidentemente todo construye y todo forma parte de ti. Vamos a hablar un poquito de Marderville. Esta, que es viene a ser un poco lo mismo, porque también mezclas un poco lo que es... Es como en Silent Hill, como dos planos. Un plano real y luego un plano onírico donde pasan cosas paranormales. Pero a mí me gustan especialmente cuando jugamos con las visiones, ¿no? Sí, efectivamente. Estos monstruos fantasmagóricos con estos blancos que les das, ¿cómo se consigue esta técnica? ¿O cómo llegas a formar este parte de dibujo? Realmente es súper sencillo. Hoy día con las tabletas puedes hacer lo que quieras. Porque tú con la tableta gráfica puedes decir, en lugar de negro que pinte blanco y ya está. En este caso yo todavía no tenía tableta gráfica, lo único que hacía era dibujaba en tinta y lo pasaba al revés. Lo hacía el contraste al revés. O sea, más sencillo de lo que parece. Quizá el efecto es visual más que... No, el efecto visual impacta porque además sí que se acerca al terror. Además un terror, aunque es bastante luminoso, ¿no? Porque normalmente no es, por lo menos en esta escena no es tan oscuro como en otras y tal. Pero sí, a mí me gusta mucho lo mismo, la gama de colores, mira esto de esta. Ya te digo, lo que siempre me interesa en un cómic es que, digamos, a ver, mi pretensión es envolver al artista, o sea, al lector, que se sienta como parte del proyecto. Además, esto salió por crowdfunding. Entonces, en cierta manera, yo sentía como que le cedía a los lectores dar de lo mejor que podía dar en ese momento, ¿no? Para que el lector dijera, ostras, he aportado por algo que realmente merece la pena. Entonces era mi pretensión todo el tiempo. Mira, eso que te iba a preguntar sobre el crowdfunding. ¿Cómo funciona exactamente el crowdfunding? ¿Tú cómo consigues poner el proyecto? O sea, que lo pones en la página web o te lo lleva alguien. ¿Consigues? Eso es tú, evidentemente decides la plataforma que quieras llevar. Hay varias plataformas de crowdfunding. Entonces, digamos, tú presentas el proyecto y ellos te lo miran. ¿Pero entonces, tú ya lo tenías hecho? Sí, yo digamos que voy al contrario de todo el mundo. Yo este proyecto ya tenía todo el cómic hecho y realmente no sabía dónde moverlo. Si sacarlo por una editorial, si buscar otros medios. Y entonces me dijo unos amigos,
¿por qué no lo sacas vía crowdfunding? Y realmente es una manera de exponerte, es un contacto directo con el lector o con la gente potencial, ¿no? Y entonces, claro, siempre tienes miedo de decir, ostras, ¿y si no gusta a la gente? Pero bueno, total, que me llené de confianza y de energía y dije, venga, voy a lanzarme a ver. Y ha gustado. Y realmente, ya te digo, para mí es una de las experiencias más gratificantes que he podido tener en el mundo del cómic, porque realmente recibe el cariño de la gente. Ya no solo cuando te apoyas, sino cuando lo recibe y ve que lo valora o le ha gustado, sobre todo, evidentemente, cuando gusta, pues ya la energía que te llega no se puede explicar. Me gusta mucho el diseño de la máscara también, que es una especie de máscara veneciana. Sí, a mí las máscaras venecianas siempre me han encantado. Algún día da tendré que ir para allá. ¿Cómo Entonces, llegas a esto, a la máscara, sabes? ya te digo, siempre buscaba una máscara veneciana, me parece súper intrigante. O sea, un personaje con una máscara no podía estar tan desencaminado con lo mejor. Ahora mismo, Mark Millar y Olivier Coipel han sacado Magic Order, donde un personaje es justo, viene a ser como mi bruja, pero evidentemente a otros niveles, donde hay una máscara veneciana. Él se basa en la que utilizaban cuando la gente estaba envenenada o tenía otro tipo de enfermedades. Yo buscaba eso, buscaba una angulosidad en la máscara, más típica de a lo mejor quizá los gladiadores romanos, pero que se respirar un poco lo veneciano también. O sea, ya te digo, es que siempre la máscara veneciana siempre me ha transmitido mucho. Hombre, es muy simbólica, es muy representativa también, ¿no? Imagino. También hay un símbolo con lo que viene a ser el sol y la luna. Y los estados de la luna. Por ejemplo, en el ojo, el que viene a ser de la máscara, el ojo derecho tiene el sol y el izquierdo viene la luna. Y tiene la luna llena y un cuarto creciente. Entonces, ahí luego tiene su explicación con la historia. Lo de la luna roja, ahí van cosas, van tiros por ahí. Por la historia, no quiero revelar tampoco nada. Igualmente, Marderville viene a ser, ya te digo, con influencias de Silent Hill, pero además a mí siempre me ha encantado el género del thriller. Y son referencias muchos, o homenajes en mi caso, a grandes. Por ejemplo, a mí me encanta la película de Lo que la verdad esconde, o hay muchas más referencias de género típicas. Sí, de terror, ¿no? Sí, Quizá, o de thriller, terror. Pues una de las cosas que me interesa mucho y que es muy difícil, a mí me parece lo más difícil de cara a narrar, es lo que es la narrativa. A la hora de diseñar la hoja, lo que tú dices, que la mirada vaya hacia las partes que a ti te interesan. Exactamente, y que de eso destaques y que fluya, que a mí me parece muy difícil conseguir que las imágenes o que la secuencia fluya. ¿Cómo se llega a esto tras estudiarlo? Porque además es las miradas, esto lo pones después ahí en pospo. Cuéntame un poquito sobre todo esta página, cómo es la narrativa. Yo creo que siempre lo que busco sobre todo eso es composición. A fin de cuentas somos diseñadores y cada página tiene que ir contando, como dices tú. Pero composiciones miradas sobre todo, o también, por ejemplo, pues que una parte sea más grande, otra más pequeña. Evidentemente, o sea, lo que tienes que buscar es que para mí, en mi caso, es que una viñeta te lleve a la otra, la viñeta te lleva a la siguiente y la siguiente te lleva a la otra. O sea, para mí siempre busco una idea general que la gente en cuanto vea la página dice... Vale, es que narrativo, o sea, simplemente viendo las viñetas ya puedo ver hace una Z o hace una C o hace una composición que la gente vea la página y diga, es que me lleva constantemente, o sea, o lo veo de manera natural, que me lleva así. Y entonces por ejemplo, en este caso lo que buscaba era eso. Empezamos con un primer plano, me voy alejando la cámara para que ya, aún encima, naturalmente, o sea, me siento un poco director en Marvel. Pero bueno, tiene mucho de cine en general el cómic, ¿no? Sí, evidentemente. Es como, vamos, entre un dibujante y un director son o sea, realmente... Y el eje, ¿no? Lo de que no saltas el eje, todo eso son las mismas normas. Claro, evidentemente, para que no partas. Realmente, cuando un lector está leyendo un cómic y de pronto le pones un personaje aquí, de pronto ese mismo personaje de pronto le aparece pero mirando al otro sitio, claro, no acaba de entender, decir, a ver, si estamos en esta situación, ¿por qué me aparece así? Entonces tiene que resultar lo más coherente posible para el lector y no marearlo. Entonces, por eso siempre me gusta jugar mucho con los planos, con plano hacia atrás o zoom, y luego evidentemente que una cosa te lleva a la otra, porque yo siempre he intentado huir de los artistas que dibujan y son viñetas donde siempre es el personaje recto o la cara así. ¿No? Yeah. Puede ser expresiva, pero siempre buscan... Realmente yo lo que busco es que te vaya llevando. O sea, pues poner la cara o poner un gesto que te vaya llevando ya a la viñeta siguiente. La otra viñeta receptiva, pero ya me estoy inclinando como llevándote a la siguiente. La siguiente que te vaya... O sea, o el camino, de hecho, un plano en el que de pronto el camino ya me está llegando a la siguiente viñeta de abajo. O sea, buscar ese tipo de juegos. Subliminalmente, como flechas casi, ahí ¿no? está. Ahí te la voy metiendo y tú poco a poco ya... A lo mejor tú lo ves y dices, vale, pues mira, me resulta natural, pero a lo mejor yo ya era una trampa que te... Bueno, trampa no, te estoy intentando agilizar la lectura. Eso me parece un arte todo eso, claro. Y tienes ahí el 3, el Marvel 3. Esto tienes aquí en primicia. Estará a punto de llegar a todos los lectores en breve. A ver, porque no tenemos mucha luz. No sé si se verá. No puede traer los focos, que ocupan un montón. Cuéntame un poquito, Marvel 3.
Realmente en Marvel 3, cuando saqué el 1, la gente se quedó con ganas del 2. Entonces sí que me sentí en la obligación de sacar Marvel 2. Pues me puse manos a la obra, lo saqué. Entonces justo acabé Marvel 2 y la gente me decía que necesitaba Marvel 3. Y yo decía, creo que a lo mejor no es el momento de que saque, porque aunque tenía un hilo ya de por donde quería que fuera la historia, realmente quería no que... O sea, hay una cosa que nunca quiero hacer, que es defraudar al lector. Y sobre todo con Daredevil. Más que nada porque si existe Daredevil es por toda la gente que me apoya. Entonces digo, ahora no es el momento. Entonces empecé a tomar notas, ya como que poco a poco empezaba a gestionarse. Y justo además se está editando fuera y la editorial que me lo estaba moviendo fuera me dijo, me están pidiendo el 3. Y entonces ya dije, no hay otra manera, hay que sacar Daredevil 3 para cerrar el arco. Y además creo que necesitaba explotar, los personajes necesitaban salir en esta parte para explotar ya definitivamente, para que la gente entendiera al personaje de Víctor, que es el protagonista, Sí. y Sara, que es su chica, su pareja. Entonces yo creo que tenía que salir el 3 para que ya quede todo cerrado. Eso es una trilogía cerrada, ¿no? Que la gente se lo lea, que me lo diga, si lo necesitan o no a la continuación. Bueno, pues creo que ya hemos acabado. Pues nada más, muchas gracias por atendernos gracias a ti. y cuando haya otro proyecto, pues si nos vemos por ahí, me he encantado de volver otra vez por aquí por Cómicas Tour. Pues nada, muchas gracias a todos y a ti.